Hola, mi nombre es Mónica Puertas, pertenezco a la revista Amartya. Es una revista fundamentalmente política y en ese sentido lo que tratamos de hacer es pensar un poco algunos conceptos que por ahí están arraigados en el sentido común. En lo personal, yo creo que, bueno, como ya se sabe, tenemos un gobierno en este momento en Argentina que asumió de forma democrática, pero que no tiene nada democrático. Pero en este momento estamos en un limbo conceptual, porque no es una democracia, no es una dictadura, porque hay una serie de atributos que las dictaduras que conocimos históricamente no tiene, pero entonces necesitamos un concepto. Yo creo que también hay que preguntarse si realmente esto es neoliberalismo, porque ¿qué tiene de neoliberal? Digo, Adam Smith se agarraría la cabeza si se entera de que, por ejemplo, el gobierno de Rajoy o el gobierno de España o el gobierno argentino en los años 80 rescató a la banca, socializó la deuda privada. ¿Qué tiene de neoliberal rescatar los peajes, los presos políticos que hay de los dos lados del Atlántico? Quiero también mencionar los presos políticos de Cataluña. Estamos viviendo un momento muy particular y a mí me parece que los convoco a todos a que pensemos no solo en la cuestión de si es democracia o dictadura, sino si es neoliberalismo. Yo en lo personal creo que esto es por lo menos en Argentina, y creo que Rajoy también, son un grupo de mafiosos, ladrones, que expropian a las clases populares con violencia, que merecen la cárcel y que no merecen llamarse ni siquiera neoliberales, porque eso es una doctrina que tiene mucha coherencia conceptual y en realidad esto no es para nada eso. Muchas gracias. Yo creo que nos podemos repartir porque ha habido muchas preguntas y muchos temas. Yo, si me permitís, me voy a detener en tratar de mezclar varias preguntas en una sola respuesta. Gustavo planteaba la cuestión de la monarquía, la cuestión de la Constitución en España, y en muchas intervenciones ha surgido el tema republicano. Y quiero relacionar esto un poco también con la genealogía de Podemos, con el problema de Europa, digamos, como dimensión en la que trabajamos, y con una intervención que hacía Mónica cuando hablaba de las contradicciones entre rescates y liberalismo, para hablar de algo que tiene mucho que ver con la estructura de poder en España y creo que también en Argentina, que es el patrimonialismo. Podemos es una fuerza política que nace de una crisis de la estructura cultural de España. Esa crisis de la estructura cultural de España la pone encima de la mesa el 15M. El 15M supone probablemente la señal social más completa de que tiene que ver con un sentimiento de amplios sectores populares y de sectores medios que dejan de confiar en su clase política y en su clase económica. El que se vayan todos de Argentina se expresa en España en aquella consigna del 15M que decía: no somos mercancías en manos de políticos y de banqueros. Bueno, una cosa fundamental para entender la genealogía de Podemos y lo que significa el planteamiento republicano. El 15M no fue la venganza de la izquierda española. El 15M no fue la respuesta de la izquierda española a sus derrotas históricas. El 15M no fue la oportunidad de la izquierda española para resarcirse de su derrota histórica en la transición. No fue eso, no fue eso. Y para entender la genealogía de Podemos hay que entender un diagnóstico que planteó esto desde el principio. El 15M planteó una gramática nueva de transformación en España, pero que se construía con símbolos, con significantes y con estilos nuevos, diferentes en algunos casos. No implicaba una restitución de los viejos símbolos que en el pasado encarnaron la lucha por la justicia social. Eso no quiere decir que el 15M viniera de la nada. En el 15M soplan excedentes democráticos que tienen que ver con las luchas democráticas históricas en España, con las luchas que se producen en el siglo XIX, con lo que implica las aspiraciones de la Segunda República, con el antifranquismo, pero, digamos, con unos elementos identitarios completamente nuevos. Y esa es probablemente, digamos, la clave fundamental para entender nuestra genealogía y para entender también cómo
esa caja de herramientas teóricas que representaban las experiencias y las reflexiones de América Latina nos servían a unos cuantos izquierdistas de aquella época para hacer reflexiones que nos sirvieran para entender nuestro país y cómo se podía construir el cambio social y el cambio político en nuestro país. El 15M nos sorprendió incluso a nosotros y nosotras. Yo recuerdo cuando estábamos en La Tuerca debatiendo sobre las revoluciones árabes con una cierta tristeza de que lo que se estaba produciendo en algunos países árabes no se producía en España, donde las consecuencias de la crisis estaban siendo aterradoras y de repente el movimiento 15M nos sorprendió a todos. A partir de aquel momento, a partir del surgimiento de Podemos como una de las traducciones electorales más completas del 15M, nosotros nos planteamos cuáles son los elementos fundamentales que pueden servir para articular una lucha por la justicia social en nuestro país. En mi caso, jamás entendiendo que la política es un mercado de demanda, hay un riesgo político siempre terrible, que es pensar que hacer política consiste en analizar los sentidos comunes de tu sociedad y a partir de ahí ofrecerles lo que más se parezca a la media de esa sociedad. Yo entiendo la política como una labor de transformación que implica construir cambios de mentalidad y aspirar a construir una sociedad distinta a la que tenemos y mentalidades diferentes a las dominantes, pero con un diseño estratégico que no permita que el enemigo te sitúe allá donde el enemigo quiere situarte. Cuando se produjo en España la abdicación de Juan Carlos I, nosotros dijimos la monarquía en España ha actuado de una manera inteligente. Han sido capaces de leer muy rápido lo que ha implicado el resultado de las elecciones europeas y lo que representamos nosotros. Y han llevado a cabo un intento de revolución pasiva, por utilizar una noción gramsciana, muy hábil. La monarquía ha leído muy bien cuáles pueden ser las condiciones de posibilidad de su propia supervivencia. Y en aquel momento nosotros dijimos, no es el momento de plantear como eje fundamental de nuestra actividad política que el cambio político en España tiene que pasar por buscar el cuerpo a cuerpo. Ahí es donde nos querrían ver los monárquicos. Los monárquicos nos querrían situar a nosotros como los nostálgicos de la Segunda República y como los nostálgicos de los símbolos de la Segunda República. Arrinconarnos como una suerte de izquierdistas que pueden movilizar algunos sentimientos, pero que nunca van a ser mayoritarios. Y dijimos, no queremos la batalla ahí. Queremos la batalla hablando de pensiones, queremos la batalla hablando de educación, queremos la batalla hablando de sanidad, queremos la batalla hablando de los privilegios de la clase política y de la impunidad de la clase económica. No nos vamos a dejar situar donde ellos quieren. Pero somos perfectamente conscientes de lo que implica los límites del sistema político español. Y cuando se trata de construir una sociedad fundamentada en la fraternidad, en la soberanía de los pueblos y en los derechos sociales como eje fundamental de articulación de un proyecto de país, sabemos perfectamente que eso solamente se puede inspirar en valores republicanos. La solución en España, en términos de derechos sociales, a la crisis social y a la crisis territorial, solamente puede beber de principios tradicionales de la tradición del republicanismo en España, pero no con sus símbolos, no con sus significantes tradicionales, sino que se tiene que construir como un proyecto identificado con la modernidad, con el siglo XXI y con estilos que fundamentalmente identifiquen a los jóvenes en España. Y cuando nosotros empezamos a decir ¿para qué sirve la monarquía en España?, empezaron a estar preocupados de verdad. Al poder nunca le preocuparon los republicanos tradicionales en España, pero cuando nosotros empezamos a decir, oiga, ¿esto para qué sirve?, dejaron de preguntar en las encuestas por la monarquía. Cuando nosotros señalamos ¿para qué sirve este monarca?, cuando nosotros dijimos el anterior jefe del Estado era un corrupto, era un franquista confeso, tenía unos comportamientos, personales poco ortodoxos, pero aquel jefe del Estado cumplió una función histórica que muchos han reconocido como una garantía para que los militares en España no dieran un golpe de Estado. Por muy poco que nos guste, ocupó una función en tanto que jefe del Estado designado por un dictador. La pregunta es, el actual, aunque no sea corrupto, aunque no tenga un comportamiento privado digno de escándalo,
aunque sea muy culto y muy cordial, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y cuando nosotros decimos, ¿cómo que el jefe del Estado, que es una figura simbólica, tiene que salir públicamente a alinearse con la posición política del Partido Popular? Esto no puede ser. En una democracia, quien no se ha presentado a las elecciones no tiene derecho a expresar opiniones políticas en tanto que jefe del Estado. Y entonces sí empezaron a estar preocupados. Yo no sé si seguís la prensa española, pero hubo un gesto al principio, cuando empezamos a señalar a la monarquía, digamos, como de buscar la confrontación ahí, pero ahora sí que se han apartado de eso. Porque lo que nosotros planteamos es, mire usted, nosotros no queremos volver al pasado, pero queremos un futuro moderno en el que las instituciones que proceden del pasado, como la monarquía, han agotado las funciones históricas que en algún momento dado pudieran tener. Y ahora sí están preocupados. Y en los números internos que nosotros tenemos, cuando les preguntan a los españoles, vais a tardar ver en encuestas en España que pregunten por esta cuestión, porque los datos son muy esclarecedores, en particular entre los menores de 45 años. Entre los menores de 45 años eso no funciona. Pero aquí, y esto tiene que ver con lo que significa hacer política, hay que tener claro que nosotros no estamos aquí para restituir ninguna bandera, aunque sean las banderas que a nosotros nos emocionan, ni para ser los portadores de una, digamos, venganza de nuestros padres y de nuestros abuelos que fueron derrotados. Nosotros estamos aquí para ganar. Y lo menos importante es el color de los símbolos. Lo fundamental es que entren los valores. Y ahí es donde estoy convencido que si tenemos posibilidades de ganar en el futuro es por dos cosas. Primero, porque estamos siendo capaces de liderar un espacio y un bloque histórico enormemente plural, en el que estamos muy satisfechos y muy contentos de caminar con compañeros y compañeras que no piensan en todo como nosotros, compañeros de Izquierda Unida o movimientos sociales que todavía se tienen que incorporar, pero que pueden formar parte de un bloque amplio, y tenemos que ser además enormemente generosos cuando han delegado en nosotros el liderazgo y saber que nosotros ganaremos y somos capaces de sumar y de multiplicar con otros actores. Y al mismo tiempo, siendo conscientes de que el terreno de combate con el adversario tiene que ver con el proyecto de futuro. Lo que veía ayer, el 24 de marzo no es solamente el recuerdo del horror. El 24 de marzo se proyecta como conciencia democrática hacia el futuro. Esa es la manera en la que nosotros tenemos que trabajar para decir, el problema fundamental de las estructuras políticas de poder que ustedes han creado es el patrimonialismo del Estado. Ustedes pueden llamarse neoliberales o pueden decir que son liberales, ustedes pueden decir lo que quieran, pero en España no ha habido empresarios que puedan presumir, ha habido muy pocos grandes empresarios que puedan presumir de ser emprendedores. Ustedes se han enriquecido a costa de la teta del Estado. Ustedes se han enriquecido porque han estado cerca de aquellos que dominaban el poder político y no gracias a su capacidad de emprendimiento y a su capacidad de arriesgarse y a su talento. Ustedes son los que han hecho negocios en los palcos de los campos de fútbol, los que han hecho negocios en grandes restaurantes y los que en última instancia son los responsables de la podredumbre de algunos espacios públicos que ustedes están parasitando. El problema es que ustedes son parásitos ineficaces que son incapaces de gestionar. Nuestra mejor carta de presentación, cuando dicen ustedes tienen un buen diagnóstico de la realidad, pero no son alternativas, son los resultados de los ayuntamientos del cambio. Miren ustedes, no solamente hemos ganado en Madrid y en Barcelona, no solamente hemos formado gobierno, además generamos superávit. Además, somos referencia en inversión extranjera. Además, somos referencia en transparencia y somos referencia en políticas sociales. Nosotros estamos aquí para ganar, para construir un proyecto de país en el que no nos sobra nadie. Y creo que esa es una de las claves de lo que significa Podemos como proyecto de transformación social, que sabe que si no hay una transformación de las mentalidades va a ser muy difícil que nosotros gobernemos. Tenemos una voluntad de cambio, pero sabiendo siempre elegir cuáles son los terrenos de combate que nos pueden permitir la victoria.